A miña idea ao facer esta dinámica é recoller palabras que escoitei ao longo de 8 anos a mulleres víctimas de trata. Entonces, me gustaría que, bueno, algunhas persoas que estiveran neste auditorio se animaran a lelas en alto. Soledad. Soledad. Alguén máis? Mirada. Escoitades todos, no? Hola. Mirada. Mirada. Sin piel. Silencio. Cosificar. Golpe. Resistir. Desgarro. Fuerza. ¿Cómo? Fuerza. Fuerza. Culpa. Mi intención con la lectura de estas palabras es también abrirnos a ver qué nos provoca escuchar culpa, desgarro, sin piel, pero también fuerza, resistencia, silencio, mirada, como otra lectura para llegar a lo que puede ser la vivencia de una víctima de trata. Ver cómo nos hace sentir, cómo nos hacen sentir, qué impacto tienen en nosotros estas palabras. Yo recogí también otras palabras, como sería llorar, reír, muerte, embarazo, hijos, familia, palabras que para todos tienen una connotación y para cada una de las víctimas que acompañan en cada una de las ONGs aquí presentes tiene una connotación especialmente importante. Para acompañar estas palabras, me gustaría empezar con el visionado de un vídeo, de una historia, porque yo aquí no soy la protagonista, son ellas mujeres adultas, ellas niñas. Sometimes you see 3 men, sometimes 4 in a day. I was so ashamed. She told me that I was going to help her in stylist. Said my life would be a better one if I get here. When I got here, she told me that I'm there to do prostitute so that I can pay her her money that she used in bringing me to Italy.
I wish I knew I'm still back in my country. I would have risked my life through that journey for prostitution. I know we are poor, but not to the extent of standing on the road half naked. I was praying, God, just help me. This is not the life I want for myself. If I go back to Nigeria, my madam people are there. They might find me. How am I going to pay her back her money? Bueno, y con el visionado de este vídeo y con la dinámica previa de las palabras, nos preguntamos entonces qué es la trata de personas, en este caso con fines de explotación sexual. Es una manifestación de violencia de género y vamos a argumentar por qué. Y es una grave, gravísima violación de derechos humanos. ¿Por qué es una manifestación de violencia de género? Podemos referirnos a la definición que la Ley de Protección Integral y de Lucha contra la Violencia de Género define la violencia de género como cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si sucede en el ámbito público como en la vida privada o familiar. Y como hay una modificación de la Ley de Violencia de Género, me parecía importante recoger este párrafo que fundamenta dicha modificación por el contenido. Dice: Naciones Unidas reconoce la violencia contra las mujeres como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los sexos, que de hecho impide el avance pleno de las mujeres, siendo la violencia uno de los mecanismos sociales para mantener su situación de subordinación. La trata también es una manifestación de violencia de género si tenemos en cuenta el uso de la fuerza para tipificar diferentes manifestaciones de violencia como la violencia física, una agresión, un golpe, la violencia sexual, el obligar o coaccionar a mantener relaciones sexuales sin consentimiento, la violencia económica, aprovechando la situación de vulnerabilidad económica, de pobreza de una persona, la violencia psicológica, humillando, vejando, amenazando a una persona y otras formas de violencia. Y en mi experiencia, en la mayoría de los casos de trata con fines de explotación sexual, todas las manifestaciones de violencia anteriormente citadas están presentes, en la mayoría de los casos. No una ni dos, sino todas en conjunto. Y para seguir caminando y clarificando, nos preguntamos, ¿explotación sexual es lo mismo que trata de personas con fines de explotación sexual? No, no es lo mismo. La explotación sexual es una actividad delictiva que a través del sometimiento sexual busca lucrarse comerciando con el cuerpo de una persona a través del ejercicio de la prostitución, espectáculos pornográficos, esclavitud o servidumbre por deudas, vulnerando sus derechos fundamentales y su dignidad. La víctima percibe que no tiene otra opción razonable a la que ceder a la presión para el ejercicio de la actividad que se le pretende imponer.
El artículo 188 del Código Penal hace referencia al delito de explotación sexual. Y nos preguntamos a continuación, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual no es lo mismo, pero ambas son manifestaciones de violencia de género. Sí, porque afecta en su mayoría a mujeres y a niñas. ¿Y qué es la trata? Una definición del protocolo de Palermo que las personas que están en el día a día acompañando a víctimas tienen más que están familiarizados y manejan esta definición, pero bueno, me parece importante rescatarla, ¿no? Entendemos la trata como la captación, transporte, traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de poder de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. De manera más clara, definimos la trata en función de los actos, amenaza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder, agresión, los medios, la captación, el transporte, el traslado, la acogida, recepción de personas y los fines. En este caso, hoy hablamos de explotación sexual, pero el delito de trata también tiene otros fines, como la explotación laboral, la mendicidad, el tráfico de órganos, es decir, no solamente, aunque hoy nos centremos en la explotación sexual, el delito de trata se tipifica también en función de unos fines de explotación. Hasta aquí argumentamos por qué la trata es una manifestación de violencia de género y por qué es una grave violación de derechos humanos. A lo mejor parece obvio, pero me parece importante destacar que las personas víctimas son deprivadas de derechos fundamentales como el derecho a no sufrir esclavitud o servidumbre forzada, a prácticas de tortura u otras formas de trato inhumano o degradante, derecho a la libertad y a la seguridad, a la integridad física y mental, a la dignidad humana, derecho a no ser discriminado o discriminada por razón de género, derecho a la vida familiar, a tener una intimidad, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad, derecho a un trabajo justo y en condiciones favorables. Por lo tanto, la trata con fines de explotación sexual es un acto de violencia extrema, basado en una situación de desigualdad en la que el fin es la comercialización sexual de mujeres y niñas en la mayoría de los casos. En el caso de la trata siempre cuesta obtener o buscando yo como fuentes fiables de datos. Se habla de víctimas registradas o víctimas que no están registradas realmente. Los datos dicen que los que he encontrado en Eurostar, en el periodo que abarca 2013-2014, el 67% son mujeres y niñas. Si bien dichos datos no cumplen criterios de fiabilidad y validez, es decir, hay muchas víctimas que están invisibilizadas y nuestra responsabilidad aquí es colaborar en esa visibilización. Aquellas víctimas que no son identificadas, aquellas que deciden o que no están preparadas o que no reconocen su situación de trata, no son visibles para la sociedad. Entonces, es importante también trabajar en modos de recoger estos datos para reflejar a la realidad un observatorio más veraz, más de verdad, que esto no es reflejo de la realidad que tenemos actualmente. Por último, hablamos de violencia de género, de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual y era necesario también clarificar
si es lo mismo trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. No es lo mismo, obviamente. ¿Y en qué se puede diferenciar? El tráfico ilícito de inmigrantes, con respecto a la trata, se diferencia en 3 aspectos fundamentales: el consentimiento, la explotación y la transnacionalidad. En el caso del tráfico ilícito de inmigrantes hay consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas deciden con plena consciencia embarcarse en un proyecto migratorio, en cruzar una frontera de manera ilegal para llegar al país de destino. En el caso de la trata, el consentimiento no es relevante porque la víctima está en una situación de extrema vulnerabilidad. No se considera que hay consentimiento en el caso de la trata, ¿vale? Explotación. En el tráfico ilícito de inmigrantes no necesariamente no está implícita la explotación. Está claro que hay muchos casos en los que se dan personas que son víctimas de tráfico y luego son víctimas de trata de personas. Pero el tráfico ilícito como tal no implica necesariamente explotación, ¿vale? En el caso de la trata sí que se da una posterior explotación. Y la transnacionalidad. El tráfico ilícito de inmigrantes siempre implica transnacionalidad, que quiere decir cruzar una frontera de forma ilegal. En el caso de la trata no es necesario cruzar una frontera de forma ilegal. Puede haber víctimas de trata españolas o puede haber víctimas de trata que sean argentinas y que no hayan cruzado una frontera a Paraguay o a otro país, sino que están siendo víctimas de trata en el propio país, en otro territorio. ¿Vale? Yo pensaba, una vez que contextualizamos, ¿cómo podemos visibilizar? Porque a nivel de contextualización y de tener los conceptos claros, podemos acceder a un montón de fuentes de información. Podemos encontrar muy fácil la definición de trata, de explotación sexual, de violencia de género, pero ¿cómo visibilizamos? Pues, por ejemplo, a través de la campaña de sensibilización que tiene Naciones Unidas, que se llama Corazón Azul. Bueno, aquí tengo una imagen que se hizo hace años desde la red, una campaña a nivel de todas las entidades que conforman la red, hace un montón de años, creo que en 2010, para reforzar y visibilizar la trata, en este caso con fines de explotación sexual. A través de noticias publicadas en la web, un ejemplo es, pues yo sondé la página de la Policía Nacional, qué noticias hay de trata en 2017, que fueran actuales de este año, qué redes se han desmantelado, cómo se hace el tratamiento de la noticia. El año pasado, en la jornada, hablábamos de los medios de comunicación y el abordaje de la trata desde los medios de comunicación. Entonces, me parecía importante recurrir a cómo se trata la noticia de trata, valga la redundancia. No sé si puedes abrir la web. En noticias, abajo, donde pone trata de seres humanos, a la izquierda. Ahí, a la izquierda, noticias. Vale. Pues, por ejemplo, abrimos esta noticia que es muy reciente, 17 del 10 del 2017, es decir, esta semana. Desarticulada una organización dedicada a la trata de mujeres para el acuerdo de matrimonios forzados y su explotación sexual. ¿Vale? En esta semana, pues por ejemplo, han sido liberadas 7 mujeres de origen rumano en nuestro país, entre las que se encontraban 3 jóvenes de 13, 16 y 17 años de edad, es decir, menores de edad. Vale. Dale para atrás si puedes. Vale, otra noticia, por ejemplo, esta noticia de agosto que dice 17 del 8 del 2017. ¿Abajo? Ahí. Bueno, da igual. El caso es ver
alguna noticia relacionada con la trata, ¿no? Vale, pues nuevamente dice, desarticulada una organización criminal nigeriana dedicada a la trata con fines de explotación sexual y liberadas 4 víctimas. Dice, la investigación ha posibilitado la detención de 5 miembros de la red criminal en las provincias de Madrid y Almería, donde estaba asentada. Vale. Es otro ejemplo, ¿no? Que en la página, pues eso, de la Policía Nacional tenemos este tipo de noticias. La del 27 de septiembre, por ejemplo. Nuevamente, desarticulada una red que sometía a rituales de vudú a mujeres nigerianas para explotarlas sexualmente en España. La organización, que estaba asentada en Alicante y La Rioja y destacada por su gran movilidad a nivel nacional, obligaba a mujeres a cambiar continuamente de piso para que no se las vinculara con el mundo de la prostitución. Bueno, vemos que en este año, en 4 noticias que hemos abierto en la página de la Policía Nacional, se han desarticulado varias redes de trata en diferentes puntos de la geografía española y que afecta a mujeres de diferentes nacionalidades y edades. ¿Vale? Entonces, vamos para atrás a la presentación. Vale. Y, por ejemplo, en prensa online, en el periódico El Mundo, el 9 de febrero, se publicaba esta noticia, que tiene que ver con el método Loverboy. Vamos a ver qué es eso del método Loverboy. Bueno, si no os voy contando. Teniendo en cuenta que se aumenta o es más visible el número de niñas que han caído en redes de trata, hay un tipo de captación de niñas nacionales que es algo que está sucediendo en Europa del Este y que se denomina el método del Loverboy. Se dice que un chico las enamora, las engatusa, les promete pues, que se pueden escapar juntos a un sitio mejor, que van a tener una vida mejor y ellas se lo creen. Sería como un tipo de captación. ¿Vale? La propia noticia dice, los chicos que hacen este papel son meros transmisores de la cadena, no los cabecillas de toda la trama. Pero los Loverboy juegan un papel clave porque tienen mucho predicamento, sobre todo en niñas de entornos menos desfavorecidos, que suele suceder, ¿no? Vale, volvemos a la presentación. Entonces, a la hora de visibilizar, es importante ver qué recursos hay a nivel mundial o europeo, qué recursos puede haber a nivel estatal, a qué noticias de prensa puedo recurrir para ver cómo se trata, cómo se aborda el tema de la trata. Y, por ejemplo, yo voy a rescatar esta noticia, que también me parecía importante traerla aquí, porque no solo es algo que yo me he encontrado en la prensa local de Orense, yo soy de Orense, y entonces en la región, un día tras otro, me encontraba esta noticia. Tosca, ven, 4 euros, tómate esta caña, ¿no? Es esta noticia. A mí como mujer, como persona y como profesional que durante años he estado trabajando en una organización, me parece indignante que un periódico pueda colaborar en la visibilización de una mujer dentro de un vaso de caña, ¿vale? Y luego que un local de Alterne lo publicite así y que seamos todos cómplices. Entonces, bueno, a través de la Secretaría Xeral de Igualdade, que tiene un formulario de denuncia de lenguaje sexista, se puso una denuncia para que fuera retirada al menos la imagen de la mujer dentro del vaso de caña. ¿Con esto qué quiero decir? Que son manifestaciones de violencia que si las dejamos pasar, porque pasamos a la página siguiente, seguimos colaborando en la perpetuación de la violencia y en consentir vejaciones a la figura de la mujer o a la figura de una niña, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro que a mí me parecía que no podía pasar.
seguir pasando otra vez la región. No sé si sigue apareciendo, pero creo que aparece la publicidad del local de Alterne sin la figura de la mujer, ¿vale? Y la quería traer aquí porque me parece indignante. Ya terminando con mi exposición, me parecía que muchas veces utilizamos no como palabras, o bueno, yo en mi caso me centro mucho en el sufrimiento que puede tener una mujer víctima de trata, en estas palabras que nos salían aquí, en el sin piel, en el desgarro, en la culpa, en la suciedad, en el estigma. Pero me apetecía traer aquí un ejemplo de cómo es posible la superación, la resiliencia, la resistencia, la aceptación y el perdón. Y no lo puedo hacer de otra manera que no sea con este vídeo que os vamos a proyectar ahora. Growing up in our own community was amazing because the sex workers there are like our mothers. I was abused for many years again and again. I was raped at the age of 10. I was discriminated because of my color, because I'm dark-skinned Indian girl coming from Mumbai's red light area and a daughter of sex worker. I was 11 years old when my father died, and I was upset with my mother because when my father died in the morning, at the same evening, she bought new man at home and said, "He's your new father." The next 2 years, this new father beat me and my mom almost every day. If I was not born and raised in red light area, I couldn't be here at this time. So it's all because of my past, whatever is happening right now. Do you know what makes me successful? The fact that I have let go of my anger for my stepdad and also for my mother. Now I can see that they are also a human being and trying their best at life. They just have some limitation. I have learned that the biggest gift you can give to yourself and to others is forgiveness. Everybody in this world is struggling through many things, but yeah, there is a hope of coming out, right? My abuse can't stop me for what I can do, and my background can never be my weakness. Bueno, un ejemplo de empoderamiento de la mujer, de que no se queda pegada a una historia difícil de extrema violencia, sino que la transforma para sensibilizar a la sociedad y para intentar convivir e integrar estas vivencias. Yo, después de ver el vídeo, empezaba la presentación proponiéndoos que leyerais unas palabras. Después de ver este vídeo, me apetece hacer otra lectura. Si alguna vez nos preguntamos, si escucho la violencia, ¿qué sonido percibo? Y si veo violencia, ¿qué percibo visualmente? Si toco, si palpo la violencia, ¿qué percibo por el tacto? Si huelo la violencia, ¿qué olor percibo? Y si saboreo, si soy capaz de saborear la violencia, ¿qué sabor percibo? Con esto, lo que quiero decir es dar permiso a abrirnos otro tipo de lectura de la violencia. No solo lo que aparece en los libros, no solo lo que las instituciones nos trasladan, sino cada uno individualmente, cómo vive y cómo convive con situaciones de violencia. Cómo percibimos por los sentidos estas situaciones,
cómo las gestionamos y que cada uno de nosotros que estamos un montón aquí hoy podemos hacer para visibilizar y para luchar por los derechos de las mujeres y niñas víctimas de trata. A mí me apetecía terminar con una reflexión para compartir, aprovechar estos foros. La trata es una realidad con la que convivimos todos y todas. Yo ahora mismo no estoy trabajando en un proyecto específico, he estado durante años, pero el hecho de no estarlo no hace que no esté implicada y que no siga teniendo la mirada puesta en ellas. La queja, es decir, yo estoy en un momento en el que siento una situación en donde si nos centramos en la queja, en delegar la responsabilidad en las instituciones, en las leyes, y no hacemos nada, también es un acto de invisibilización de la violencia. Si cada uno individualmente no pone su granito de arena, es difícil, por muchas leyes de protección que haya integral, por instituciones que haya que colaboran y que luchan y que acompañan a las entidades especializadas y a las personas víctimas. Como sociedad, podemos ver los actos de violencia que están sucediendo al lado, de una manera muy sencilla, en nuestros barrios, en nuestro edificio. Si escuchamos un grito, si escuchamos golpes, como ciudadanos y como personas, como vecinos, podemos hacer algo. Claro, yo propongo tomar la responsabilidad propia, la mía, la de cada uno de vosotros, en beneficio de la comunidad, en beneficio de las víctimas, actuando desde el lugar que nos corresponde en este momento. En este momento a mí me corresponde como mujer, como persona, como vecina, como ciudadana. A otros compañeros les corresponde también como profesionales. Es un poco mi apuesta. Si veis una noticia que os parece indignante, os propongo actuar. Si se escuchan golpes en el piso de abajo, podemos llamar y pedir ayuda. Pequeños actos que suman entre todos pueden cambiar una realidad. No deleguemos la responsabilidad en las instituciones. Es un poco el mensaje que me apetece trasladar. Para finalizar, me apetecía cerrar con una frase de una escritora, una referente para mí, que estuvo presente en el Festival Internacional de Teatro de Ourense hace poquito, una pieza teatral de danza y teatro, que estaba basada en la obra de esta mujer y me parece un referente, y de todos los textos que ella ha escrito me apetecía recoger para terminar esta frase. El corazón es el centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido. Gracias. Abrimos unha quenda de preguntas, cuestións. Hola. Gracias, Raquel, por... aquí. ¿Dónde estás? Okay. Por todo esto que nos has expuesto. Yo quería preguntarte una cosa. Cuando hablamos de visibilización o cuando leemos sobre visibilización de la trata, yo muchas veces he hecho en falta la parte de visibilización de los hombres prostituyentes, los hombres que consumen o que pagan por tener relaciones sexuales sin que les importe si la mujer está tratada o si es menor. Yo no sé si, a mí a veces me parece como que es un trabajo, yo tengo muchas dudas sobre que es un trabajo que pocas veces hacemos, o creo que hacemos menos de lo que deberíamos, pero también a veces me pregunto si es fructífero. Es decir, yo me gustaría preguntarte desde tu experiencia si piensas que una línea de trabajo en centrarse en que sean esos prostituyentes los que tengan esa visibilización de la trata, si crees que es posible, si crees o que es efectivo más bien. A ver, yo creo que toda la visibilización y evitar la polarización, con esto que quiero decir, que hay trata porque hay una serie de situaciones económicas de interés,
hay una historia de patriarcado detrás, en la historia de la mujer. Entonces, yo creo que sí que, por supuesto, es importante dirigir la sensibilización y la visibilización también a aquellos hombres que consumen prostitución. Pero yo iría como más atrás, ¿no? ¿Qué pasa o qué nos lleva a consumir prostitución? ¿Cuál es la educación sexual que hemos recibido? ¿Qué tipo de identidad sexual o de composición de la sexualidad, del proceso de seducción, de la atracción sexual acompañada del amor y de cómo nos vinculamos, qué está pasando para que esto suceda? Y por supuesto que es necesario visibilizar la realidad del hombre que consume, de la misma manera que es necesario visibilizar quién autoriza la apertura de los locales, por qué se dan las situaciones de prostitución de calle, por qué están ahí en ese lugar en concreto. Es decir, en este caso, en relación a la pregunta que me haces, yo creo que lógicamente sí que es otro pilar fundamental, poner el foco en las personas que consumen prostitución, en este caso en la mayoría hombres.